Muy buenos días. Yo soy David Henneberger, soy el director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad aquí en Madrid, España. Abrimos la oficina nuevamente en diciembre del año pasado para justamente fortalecer el diálogo político entre España, Italia y Portugal, los países también manejamos desde aquí, Bruselas y Alemania, siempre en la búsqueda de reformas liberales, de propuestas liberales para mejorar el bienestar de las sociedades donde trabajamos y también para crear alianzas y que son más importantes hoy que nunca en Europa para fortalecer también la integración europea en esos tiempos complicados. Quiero darles las gracias al Instituto Juan de Mariana, a Irune y a la Fundación Civismo, a Juan, por la colaboración en este proyecto y por la amistad en todos esos meses y años desde antes ya. Nosotros creemos que el tema de pensiones, las tres instituciones pensamos que el tema de pensiones es realmente fundamental. Hay pocos temas tan importantes para el futuro de nuestros países que el tema de pensiones, porque la sostenibilidad de las pensiones públicas están en peligro, efectivamente, y no solo aquí en España, sino también en Alemania y en muchos países, antes de todo en los países desarrollados, donde la demografía muestra que pues tenemos problemas graves, menos y menos hijos, más expectativa de vida, que por supuesto es algo positivo, pero que requiere reformas profundas y por la misma demografía no es algo sexy, no es algo atractivo para los políticos de tratar, porque los votantes, que por gran parte forman parte de las personas más seniores ya, no necesariamente estarían de acuerdo con todas las reformas que son necesarias a lo mejor. Empezamos con España este año, hemos trabajado duro durante este año para sacar este informe para este estudio, pero aquí no vamos a terminar, el año que viene vamos a añadir ediciones de Portugal e Italia y también entrar en un diálogo con Alemania y Bruselas justamente porque los retos son parecidos y por eso pensamos que vale muchísimo intercambiar ideas y soluciones y agradezco nuevamente muchísimo que nos acompañen esa mañana y espero que disfruten de la conferencia y también que sea muy útil el informe, no solo para vosotros, para ustedes, sino también para el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Gracias por la presentación. Yo soy Irune Ariño, soy la subdirectora del Juan de Mariana. Es una de las tres instituciones que colaboran, como bien decía David, en este esfuerzo colectivo, ¿no? para intentar conversar o por lo menos abrir el debate acerca del sistema público de pensiones en España, que como bien decía David, falta hace. Nosotros simplemente con este proyecto hemos querido ahondar un poco en esta idea de intentar unir fuerzas hacia un futuro con mayor libertad y me tomaré simplemente unos minutos para contaros un poco más qué es el Instituto Juan de Mariana y qué labor realiza desde 2005, que fue cuando un grupo de liberales españoles lo fundaron en la ciudad española de Madrid. El Instituto Juan de Mariana al final es un centro de pensamiento liberal, vamos, que lucha para que las ideas de la libertad tengan un mayor encaje en la España del futuro, pero también en la del presente. Tenemos, digamos, tres objetivos claves que desarrollan toda nuestra actividad. Uno de ellos es la educación, sobre todo de las personas más jóvenes, pero no únicamente de las personas más jóvenes. Para ello tenemos actividades pues, como nuestra Universidad de Verano, que llevamos bastantes años, más de 10 años, organizando. También tenemos un objetivo de investigación en el que, entre otras cosas, se enmarca este proyecto de colaboración que hacemos junto a Civismo y junto a la Fundación Naumann. Y, por último, un tercer objetivo de divulgación, ¿no? De hacer, digamos, divulgables o explicables todas las ideas que vamos trabajando y que hemos estado trabajando a lo largo de estos años. Sin más, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y le cedo la palabra a mi compañero Juan Ángel de Civismo. Muchas gracias, Irune. Gracias también, David, por esta oportunidad. Mi nombre es Juan Ángel Soto, soy el director de la Fundación Civismo, una fundación que desde 2009, año de su fundación también aquí en Madrid, pues está trabajando en la defensa de las ideas de la libertad desde una perspectiva del liberalismo clásico y también de la sociedad civil.
y por eso este proyecto era tan interesante, ¿no? Un proyecto que nace de la unión de las fuerzas, en este caso de los compañeros de Fatiga, ¿no? La Fundación Naumann y el Instituto Juan de Mariana, y para abrir pues este debate, o una vez más abrir este debate, porque se ha intentado en el pasado, de hecho este estudio sobre pensiones se enmarca pues ya en una larga trayectoria de investigación en este ámbito por parte de Civismo, así como de otras organizaciones, y de que sea esa sociedad civil la que se haga eco a través de la investigación, de los estudios de rigor, que por otra parte es lo que nos caracteriza o caracteriza nuestro trabajo, y lo proponga tanto a la opinión pública en su conjunto como a nuestra clase política, pues que parece que es tan reacia a reabrir debates, pero que no cabe duda habrían de ser abiertos porque son fundamentales para el futuro, no ya el futuro lejano, sino el futuro inmediato de nuestro país, y también para evitar lo que por otra parte es una realidad, que es esta brecha intergeneracional que pues esperemos no sea motivo de fractura en nuestra sociedad. Y poco más. Ahora vamos a dar la palabra a los investigadores, no quiero quitar más tiempo. Tenemos con nosotros a los 3 autores del estudio, a Domingo Soriano, Francisco Coll y José Francisco López, quien no ha podido estar hoy aquí, pero se conectará telemáticamente. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Coll Morales y junto a Domingo Soriano, así como mi compañero José Francisco López, pues hemos iniciado este estudio, esta investigación sobre las pensiones, como bien decían, pues en este caso nuestros compañeros Juan Ángel, Irune y David. Y pues en esta pequeña breve exposición vamos a exponer las principales conclusiones que hemos extraído de este informe, así como aquellos puntos más destacables de este informe, ¿no? Para ello hemos dividido la presentación en 3 apartados, la cual nos vamos a repartir entre los 3 investigadores. Y en lo que respecta a mi parte, pues viene a ser un análisis más de coyuntura, la coyuntura actual que presentan las pensiones, así como los retos a los cuales pues, se enfrenta nuestro país en estos momentos en materia de pensiones, ¿no? En esa breve introducción, pues como decía, explicamos la coyuntura a la cual se enfrenta el país, en estos momentos una situación en la cual pues, existe una sostenibilidad de las pensiones, que en la cual pues, está muy amenazada. Estamos hablando de que la hucha de las pensiones con la que contaba nuestro país y a través de la que se financiaban estas pensiones está desde hace años más que agotada. Por otro lado, en lo que respecta al gasto, estamos hablando de un gasto en pensiones que hasta el momento está desorbitado. Desde el Pacto de Toledo estamos hablando de un incremento del gasto en pensiones del 80%. Es un gasto desorbitado y que en este caso también hemos incidido en él, hemos encontrado un gran problema. Esto se le suma a una España muy endeudada, con una deuda que conocemos del 120% del Producto Interior Bruto, así como un déficit que en este caso se va a ascender con esto del COVID al 11%. Estamos hablando de otro gran reto, en el cual pues en estos momentos se enfrentan también las pensiones en este país. A esto tenemos que sumarle también pues, el sistema demográfico, el cual pues, el declive demográfico europeo que hemos observado también en materia de sostenibilidad, propia sostenibilidad demográfica, también se encuentra amenazada. Ello junto al deterioro de las cotizaciones y salarios, el gran paro que presenta nuestro país, con un 16% de paro estructural que ya presenta en estos momentos la economía española, así como una tasa de paro juvenil que, conocida recientemente, mostraba un 41% según datos de Eurostat, así como una de las pensiones más caras de Europa que se puede ver en la tasa de sustitución, ¿no? Estos son los principales problemas que en la introducción abordamos, explicamos la coyuntura y que en este momento pues, son los grandes retos que hemos encontrado, los cuales se van a enfrentar las pensiones en este país. En lo que respecta, en este caso, al gasto público, que es la segunda parte que tocamos, como decía, pues estamos, los principales puntos destacables, pues desde el Pacto de Toledo, ese incremento del 85%, que ha hecho que las pensiones pasen a representar el 40% del gasto público, así como del nuevo presupuesto que se ha ido incorporando en nuestro país desde el año 2000, el 80% de todo ese nuevo presupuesto se lo han comido las pensiones. Esto es un dato que efectivamente para lo que concierne al gasto público muy importante destacar. Luego, por otro lado, el siguiente punto que abordamos es los tipos de pensiones. Encontramos un gran número, un gran elenco de tipos de pensiones que dificultan la gestión administrativa de estas pensiones. Esto lo hemos encontrado, hemos visto una dificultad en ello y por eso creemos que hace falta pues, esa regulación eficiente que decidimos de Juan de Mariana y así como todo el colectivo liberal, pues lo hemos defendido a capa y espada.
También pues el siguiente punto que abordamos son los retos demográficos más a fondo, ¿no? Efectivamente unos retos demográficos que en este caso, y atendiendo, pues como decía, vemos una estructura demográfica completamente invertida, así como una tasa de dependencia que pretende, de acuerdo con los informes que se han hecho hasta el momento, así como los nuestros, pretende llegar a la paridad, dejando una situación en la que cotizantes y pensionistas lleguen a la paridad del 1:1. En penúltimo lugar, lo que abordamos también pues, es ese mercado laboral, el difícil mercado laboral que presenta nuestro país. En el análisis que hacemos a la ley de Okun, pues encontramos una gran dificultad en nuestro mercado laboral para crear empleo. Esto se refleja en ese 16% de paro estructural, así como ese altísimo paro juvenil y esa incapacidad que encontramos en el mercado laboral para relanzar nuestra economía, con lo cual hay que incentivar. En este caso también proponemos medidas para mejorarlo, como más flexibilidad, así como otras medidas que más adelante abordaremos con mis compañeros. Y por último, el punto también que hemos destacado también es la difícil situación política que en estos momentos presenta nuestro país y que, como comentaba en este caso mi director Juan Ángel, pues estamos en una situación en la cual pues las medidas, pese a que esto es una situación muy conocida por todos, las medidas hasta ahora políticas han sido inservibles y, como digo, desde el Pacto de Toledo, el sistema político español no ha sido capaz de sacar adelante una medida de gran envergadura para reformar un sistema que está quebrado desde hace ya años y que, como tratamos de incentivar en este informe, así como suscitar a nuestros mandatarios, necesita medidas y medidas de calado para solventar esta situación. Este análisis de coyuntura expone, como digo, pues estos retos a los que se enfrentan las pensiones, estos grandes problemas a los que se enfrenta también la propia economía española y que, como comentaba incluso mi compañero Domingo en un artículo, ¿no? Pues pueden ser esos cisnes blancos que podrían pasar a convertirse en cisnes negros de no combatirlos y de la pasividad, en este caso de la clase política, a la hora de actuar. Para ello doy paso, para que continúe ese estudio, la comparativa que hemos hecho con otros países, que es la siguiente parte, doy paso a mi compañero también investigador de la Fundación Civismo, José Francisco López, que va a explicar la siguiente parte y va a abordar esta comparativa muy interesante y la verdad que muy clarividente en ese contraste que hacemos. Muchas gracias, señor Coll. Es un placer para mí pues, poder presentar este informe junto a vosotros, tanto a ti como junto a Domingo Soriano. Por supuesto, también gracias a la Fundación Civismo, a Juan Ángel, al Instituto Juan de Mariana, a Irune, por supuesto, por todo el apoyo durante toda la investigación que ha sido fundamental, ¿no? Y por supuesto también a todos los presentes por su asistencia y por escucharnos, ¿no? España no es el único país que tiene ante sí un reto demográfico y un reto de esta magnitud, de una magnitud extraordinaria, sino que se trata de una cuestión que se presenta del mismo modo en países desarrollados de nuestro entorno, ¿no? Y en esa línea, y con ánimo de realizar pues un análisis comparativo, de tener una visión panorámica, de tener una visión pues mucho más global, pues decidimos realizar una investigación que englobara también a otros dos países como Italia y como Portugal, ¿no? Que comparten con nosotros, y a la luz de los datos, ¿no? Pues nos encontramos efectivamente con ciertas similitudes a nivel cultural, pero no solo a nivel cultural, sino nos encontramos con similitudes también en términos de esperanza de vida, nos encontramos con similitudes a nivel de tasa de natalidad, y también de problemas estructurales de deuda y de coyuntura, como has comentado anteriormente, ¿no? Entonces, esa preocupación tiene sentido en tanto en cuanto también esas tasas de sustitución, esa relación con el gasto público, la tasa de población económicamente dependiente, ¿no? Pues a pesar de tener dificultades, lógicamente, metodológicas, ¿no? Que no permiten comparar todo lo bien que nos gustaría esos sistemas, pues hacen que no solo en España exista un problema de sostenibilidad, sino también exista en Italia y también exista en Portugal, ¿no? Entonces, dado lo anterior y con la intención de valorar las alternativas más discutidas, tanto en los medios de comunicación como por parte de la sociedad civil, pero sobre todo en la academia y de la mano de los expertos y de las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones, pues hemos realizado varias opciones, varios escenarios, y de esas opciones pues se encuentra aproximada efectiva a la edad real de jubilación,
luego presentar un posible entorno demográfico favorable con un aumento del flujo migratorio, aumentar el periodo de cálculo de la base de cotización, posibles aumentos de la productividad, del aumento de cotizaciones sociales y la posibilidad de establecer, decía Domingo Soriano, pues un impuesto finalista con cargo a los impuestos, ¿no? Sobre todo con el objetivo de atacar a ese problema fundamental que es el déficit crónico del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, sobre la primera de las anteriormente citadas, sobre la edad efectiva de jubilación, en España actualmente la edad legal se encuentra en los 67 años, 65 años, perdón, y 10 meses. Sin embargo, la edad efectiva de jubilación, es decir, la edad a la que realmente se jubila las personas, pues son 62 años y 7 meses, ¿no? Esta brecha supone un problema fundamental de cara a la sostenibilidad de la seguridad social, no solo por la parte de que deja de recibir ingresos vía cotizaciones a la seguridad social, sino por la parte de que, lógicamente, a partir de ahí tiene que empezar a pagar, ¿no? Es decir, tiene que pagar esas pensiones y dejar de recibir, ¿no? Entonces, eso supone un agujero sustancial y, no obstante, aun cerrando dicha brecha y por las valoraciones que hemos hecho, el gasto como porcentaje del PIB, incluso aplicando esta reforma de aproximar la edad real a la edad legal, pues seguiría siendo un impacto de 40 puntos porcentuales en términos de deuda, ¿no? Respecto al nivel actual, y es cierto que es una de las medidas más realistas, pero se encuentra lejos de ser suficiente, ¿no? La segunda de las medidas tiene en cuenta una evolución demográfica favorable, con un aumento del flujo migratorio, y cuando decimos favorable en términos demográficos también nos referimos pues a una reducción por la parte de, o a una reducción en el aumento de la esperanza de vida. Entonces, tampoco es condición suficiente y la simulación además arroja una parte fundamental, ¿no? Y lo más destacable es que esto tampoco es suficiente y no ataca al problema. La raíz del problema a lo que ataca, ¿no? O a lo que debería de atacar es fundamentalmente a cambiar todo el sistema, no atraer más inmigrantes, que además tendría que absorberlos el mercado laboral, sino que tiene un problema de que el problema seguiría estando ahí, ¿no? Es decir, no es solución hacer este tipo de cosas, aún así la hemos valorado porque ha sido ampliamente discutida, ¿no? Y en tercer lugar, y antes de dejar paso al señor Soriano, pues la alternativa de aumentar el periodo de cálculo base, que además desde 1980 ha aumentado paulatinamente, comenzó siendo de 2 años sobre los que se calculaba la pensión, por hablar de manera muy sencilla, hasta los 25 que se harán efectivos en 2022. Nosotros planteamos además que esto debería ir o qué efecto tendría aumentarlo hasta los 35 años, ¿no? Es decir, tener en cuenta la práctica totalidad de la vida laboral, ¿no? Pero sin embargo esto tendría un impacto de deuda también superior a los 45 puntos porcentuales y no se reduciría en exceso el problema, ¿no? Sin embargo, lo hemos valorado porque, lógicamente, pues son soluciones que están sobre la mesa. Es una realidad que ahora también comentará y complementará Domingo Soriano, es una realidad poliédrica, con muchas aristas y más o menos, digamos, el estudio no más o menos, sino que dilucida esa parte, ¿no? Arroja luz de que se deben tomar reformas en muchos aspectos del sistema. Bien. Correcto. Muchas gracias, José Francisco. Bueno, voy a ser muy breve. Lo primero es agradecer a mis compañeros que estén ahí. Para mí esto es todo muy raro porque estas ruedas de prensa así online no son lo normal, ¿no? Esta época un poco extraña en la que vivimos. Y raro en segundo lugar porque yo normalmente estoy en el otro lado. Entonces, sentarme aquí ya me pone hasta un poco nervioso. Porque además sé que hay detrás de las cámaras o en sus casas hay gente que sabe mucho de pensiones. Las propuestas, bueno, las propuestas las tenéis en el informe, las tenéis en la página web, el decálogo que hemos planteado, así que a mí me gustaría un poco contaros la filosofía en un minuto. La idea que nosotros hemos tenido a la hora de plantear este decálogo es que fueran unas propuestas
factibles desde el punto de vista económico, realistas, es decir, que se acomoden a la situación real que hay ahora mismo en España y al sistema que tenemos. Nos parecía que no tenía mucho sentido plantearnos una especie de sistema de cero, como si pudiéramos hablar igual del sistema de pensiones en España, en Holanda o en Australia. No, hay que acomodarse a la situación de cada país. En segundo lugar, realistas desde el punto de vista político, es decir, que encajasen o que pudiesen encajar en los programas de un amplio espectro de los partidos que tenemos ahora mismo en el arco parlamentario. Yo creo que eso lo cumplen. Yo creo que para una mayoría, diría, de partidos, estas propuestas podrían encajar en sus programas o por lo menos se podrían debatir. Y en tercer lugar, también realistas desde el punto de vista de opinión pública, es decir, que fueran unas propuestas que se comprendieran, hemos tratado de que fueran sencillas incluso en el lenguaje, en los ejemplos, que fueran propuestas que encajasen entre sí, que no fueran propuestas que se interpretasen como una especie de tecnocráticas no sé, diseñadas desde arriba como para ser impuestas, sino que fuesen propuestas que se pudieran asumir por el conjunto de la población. No sé si lo hemos conseguido o no, pero este era el objetivo. Y bueno, luego las 10, ese decálogo que planteamos, pues digamos que están divididas en tres partes. Las primeras, las propuestas más de reforma del sistema, entendiendo que el sistema, vivimos siempre un poco en esa ficción del sistema, ¿no? Pero si hablamos así de lo que es seguridad social, las reglas que cubren, pues propuestas de reforma del sistema. La segunda parte, propuestas de lo que debería ser el complemento ineludible del sistema, que son el ahorro que los trabajadores y las familias españolas fueran acumulando a lo largo de su vida laboral para complementar esas pensiones públicas, y luego una tercera pata que serían más reformas casi formales. Formales en el sentido de que bueno, pueden servir para aclarar ante la opinión pública los ingresos, los gastos del sistema, cuánto ponemos los trabajadores a través de nuestras cotizaciones sociales, pero que en realidad no reforman las bases, que al final las bases es cómo se cobra, cuáles son las reglas por las que se cobra, cuánto ponemos cada mes y cómo financiamos esas prestaciones que van subiendo con unas cotizaciones que no suben tanto. Y a partir de ahí, pues yo creo que encantados de recibir vuestras preguntas. Yo estoy, ya os digo, un poquito, la mitad ansioso, la mitad nervioso. Sé que sois muy buenos y que sabéis mucho, así que aquí esperamos vuestras preguntas y cualquier duda, tanto ahora como en los próximos días, dispuestos a resolverla. Correcto. Bueno, pues a ver, si queréis detalle un poquito más mientras llegan las preguntas, el decálogo, ¿no?, que habíamos planteado. En las propuestas que van al sistema, que son sobre las reglas que afectan a los pensionistas, yo diría que hemos planteado sobre todo tres tipos de propuestas. Unas sobre esas normas, esas reglas paramétricas, que esas palabras es un poco técnicas de las que nos hablan dando los políticos, son parecidas a las parecidas, digamos, son un paso más allá de lo que se planteó en la reforma de 2011, pues ampliar un poquito más los años de cálculo para la base, retomar aquello que se planteó en la reforma de 2013 del factor de sostenibilidad para que los pensionistas cobren cada mes también en función de la esperanza de vida. Flexibilizar, quizás esa sea la más novedosa en esta parte de las reglas paramétricas, flexibilizar mucho la edad de jubilación. Es decir, si tú estableces unas reglas paramétricas sensatas con un cálculo de la base que tenga en cuenta el conjunto de la vida activa de un trabajador, y además incluyes un factor de sostenibilidad, es decir, va a cobrar un poquito más, un poquito menos en función del momento en el que se jubile, lo lógico es que le des mucha libertad a la hora de cuándo puede jubilarse y que no haya tanto unas reglas de recortes o de premios como ahora hay con las jubilaciones anticipadas o con las jubilaciones que se alargan más allá de la edad legal, sino simplemente un cálculo no tan diferente al de las cuentas nocionales, que básicamente es, oye, cuánto has ido poniendo o cuánto te toca, más que cuánto has ido poniendo, eso sería más cuentas nocionales, cuánto te tocaría con estas reglas en este momento y cuánto te podría ir tocando en cada uno de los sucesivos momentos en los que te jubiles, pues si lo has pensado con 62, 65, 68, 70. Nos parece mucho más sano y además, bueno, ahí le estás dando la oportunidad de que sea el trabajador el que decida. En la segunda parte de las propuestas, las del ahorro, pues ahí también hemos tratado de hacer algo un poquito diferente y veis que lo que planteamos es
Por una parte, esa segunda pata de las pensiones, de las que se habla mucho también, pues un sistema no muy diferente al británico, así quizás el titular, ¿no?, que nos gusta mucho a los periodistas, sería una propuesta no muy diferente a la que hay ahora mismo en el Reino Unido, de contribución, iba a decir semi-obligatoria, ¿no?, esto del nudge, de un poquito el empujoncito, por defecto estás asociado a ese sistema de ahorro, y luego una segunda pata de ahorro, que sería la pata más de ahorro individual, que cada uno se organice, pero también un pequeño empujoncito desde el Estado, que sería abrirle una cuenta de ahorro a todos los mayores de edad españoles. Se le abriría la cuenta de ahorro a todos los mayores de edad que ahora mismo están trabajando, es decir, o que están en edad de trabajar desde los 18 hasta los 65 años, pero además a los jóvenes, según van llegando a los 18 años, el empujoncito es un poco mayor, esos 1.000 euros con los que iniciamos la cuenta de ahorro. Y una cuenta de ahorro, le llamamos SICAP para todos, nos parece un planteamiento interesante, que sería que tú metes ahí todos tus activos de ahorro y haces, pues como se ha hecho hasta ahora en la SICAP o en realidad en los fondos de inversión, no es tan diferente el esquema, es decir, tú puedes mover los activos entre los diferentes tipos de activos, entre las diferentes opciones de inversión que tienes, y mientras no los retires están bonificados fiscalmente, no tienes que tributar cada año, ¿no? Nos parece un esquema bastante interesante, es el mismo, ya digo, que tienen ahora cualquier ahorrador español, que puede mover su dinero entre diferentes fondos sin que le penalice cada vez que saca un fondo y lo mete en otro, y ampliar eso a más tipos de activos, y además hacerlo, pues eso, con ese empujoncito desde el Estado, todos con esa cuenta de ahorro a largo plazo, y que solo se pueda retirar el dinero bajo determinadas circunstancias para seguir bonificado fiscalmente. Nos parece que sería una forma muy interesante de disparar el ahorro privado, crear una pequeña sociedad de propietarios, que es a lo que debemos aspirar, y además generar mucho dinero, capital, inversión. Es decir, luego nos extraña porque en algunos países hay empresas, hay esquemas de inversión que en España no están tan desarrollados, pues entre otras cosas muchas veces falta la materia prima, que es el ahorro. Pues ahí también creo que esta iniciativa podría ayudar. Efectivamente. Una pregunta de prensa, la voy a formular en alto, ¿vale? Sería, perdón, de un usuario de YouTube, Raúl Martínez, ¿sería recomendable empezar a reconocer las pensiones públicas actuales como deuda del Estado, de modo que el problema de pagarlas no recaiga en el nuevo modelo de pensiones? A ver, reconocer las pensiones como deuda, eso lo que pasa es que no es una reforma solo para España, eso todos los países se lo podrían plantear. Yo creo que sería más honesto que todos los estados asumieran determinados gastos como deuda. Le llamamos deuda implícita, pero es evidente que el Estado español en el año 2030 tiene una serie de obligaciones. Las primeras, o las que reconocemos como deuda, son los bonos o los que vayan a ir venciendo a lo largo de esta década, y eso nos parece evidente, y lo ponemos, pues este año vamos a acabar en el 120% del PIB de deuda pública, pero es evidente que las obligaciones que el Estado español ha contraído con sus trabajadores como pensionistas del futuro y con los pensionistas actuales que sigan viviendo en 2030 son obligaciones prácticamente igual de, iba a decir obligaciones igual de obligatorias, ¿no? Son obligaciones con el mismo peso y la misma, con el mismo peso. No son muy diferentes respecto a la deuda pública. Es decir, yo no me espero que el Estado español haga un impago de deuda pública, pero me espero todavía menos que haga un impago de pensiones, con lo cual reconocer la deuda sí. Desde el punto de vista de la reforma de las pensiones, sinceramente creo que eso no tiene demasiadas implicaciones, porque la reconozcamos oficialmente o no, esa deuda implícita está ahí y sabemos que la vamos a tener que pagar, con lo cual a las propuestas que nosotros hacemos no le afecta. Sería una cuestión más de, casi iba a decir, honestidad o de reconocer ante el público la realidad del Estado español, y es que va a tener que pagar esas pensiones a lo largo de los próximos 20, 30, 40 y más. Efectivamente, ¿no? Y en adición a lo que comentaba Domingo muy acertadamente en su explicación, pues efectivamente en estos momentos reconocer las pensiones, la deuda que en este caso corresponde a las pensiones, ya se reconoce en estos momentos. El Estado español emite deuda pública para financiar parte de las pensiones, de acuerdo a los últimos estudios, si no recuerdo mal, cerca de 150 euros de cada pensión se estaban abordando con emisión de deuda, y en estos momentos las pensiones se están pagando con deuda, puesto que, de acuerdo con su sistema, como vienen diciendo muchísimos economistas a lo largo de estos años, basándonos en el propio sistema de las pensiones, es un sistema que está actualmente quebrado, y en este sentido pues esa deuda paga parte de esas pensiones. Si la
en lo que iba a decir al margen, ¿no? Si la pregunta respecta sobre, por así decirlo, lo que viene a ser la separación que se ha hecho también, muchos economistas lo han recomendado, de las pensiones contributivas y no contributivas, y que las no contributivas corran a cargo del Estado, pues efectivamente ahí también se incluyen aspectos que incluye Domingo, en separación de fuentes, transferencias, etcétera, que en estos momentos pues también podrían paliar esa situación. Y si, como digo, si está enfocada por ese lado la pregunta, que mucho se ha debatido eso, también encuentra explicación en este informe. Pregunta. Esto es de Javier de Antonio, de La Razón. Me gustaría preguntar si han calculado el tiempo en el que colapsaría el actual sistema de pensiones si no se hacen los cambios estructurales que piden. Es decir, ¿en cuántos años colapsaría el actual sistema? Yo sí que lo mismo. A ver, me da igual. Si quieres respondo yo primero. Nosotros en el análisis de coyuntura que hacíamos y donde nosotros, por así decirlo, evaluamos que el sistema español llegará a la tasa de dependencia que mide la relación entre pensionistas y, en este caso, cotizantes. Nosotros lo que hemos evaluado en la evaluación de coyuntura es que esa tasa podría llegar a la paridad, al 1:1, un pensionista por un cotizante, si todo continúa así, en torno al año 2050, 2045, 2050, son lo que nosotros evaluamos, y casualmente correspondía con otras agencias, en este caso de research, de investigación, como puede ser pues incluso el propio Servicio de Estudios de BVA, del cual pues pudimos contar en este estudio con grandes economistas como el destacado José Antonio Herce, que en este momento dirige el Instituto de Pensiones de BVA, así como otros estudios que en estos momentos arrojan pues efectivamente esa paridad. Esto, como sabemos, no es, si las variables se mostrasen ceteris paribus, podríamos decir que podemos sacar una estimación de cuándo llega ese colapso, pero efectivamente situaciones pues como puede ser ahora el propio COVID, así como otra serie de situaciones que afectan a las variables, pues como ocurre en este caso con el propio informe de perspectivas sobre la economía a nivel mundial, las variables, ante tanta incertidumbre, ante tanta improvisación y ante tanto cambio constante en este entorno, como llaman algunos, entorno VUCA, esas variables no se pueden proyectar con demasiada confianza como para dar una cifra exacta, pero como digo, nosotros estimamos en torno a esa paridad en el año 2050-2045. Sobre el tema del colapso, el sistema está colapsando desde hace 40 años, quiero decir, colapsando y al mismo tiempo manteniéndose muy estable. Yo sé que parece contradictorio, pero cada pocos años vemos que hay una reforma de las pensiones, que lo que hace la reforma de las pensiones es cambiar los criterios por los cuales uno puede acceder a las pensiones. Entonces, las pensiones que cobran los actuales pensionistas son más bajas que las que habrían cobrado si se hubieran mantenido las reglas que había en los años 80 o en los años 90. Lo que pasa es que se cambiaron, pues pasamos de 2, 8, 15, ahora 25 en esta reforma que está en marcha, de años que se tienen en cuenta para el cálculo de la base. Cambiamos el número de años que eran necesarios para cobrar el 100% de la pensión, cambiamos la edad de jubilación. ¿Eso es colapsar el sistema o no? Bueno, ahí depende de lo que cada uno le llame colapsar. Simplemente lo que vamos haciendo es cambiar las reglas para hacer más complicado el acceso a las pensiones, y ese cambio de reglas hace que gente que antes tenía derecho con las reglas previas a una pensión de 100, ahora tiene derecho a una pensión de 95 o de 90. ¿En qué momento es colapsar? Bueno, ¿que va a haber sistema de la Seguridad Social en 2050? Sí, eso es evidente. Va a haber un ente público llamado Seguridad Social que va a pagar pensiones. ¿Cómo de generosas sean esas pensiones en relación a los salarios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, efectivamente, que las pensiones en el año 2040-2050, si las cosas son relativamente normales, incluso con llegada de inmigración, pues llegada de inmigración, incluso un poquito más de natalidad, incluso con crecimiento económico, ¿van a bajar en generosidad si medimos la relación pensión-salario? Sí, eso es evidente. Entonces, ¿colapsar? Bueno, pues depende de lo que cada uno sienta que es colapsar. ¿Una pensión del 50% del último salario es colapsar? Yo creo que no, es lo que tienen ahora los alemanes. ¿Una pensión media que suponga el 50% del salario medio es colapsar? Tampoco, también es lo que tienen los alemanes. O sea, que el sistema va a bajar en 20 o 30 puntos la tasa de sustitución o la generosidad de las pensiones es evidente. A partir de ahí, lo que debemos hacer es cómo hacemos que esa transición, que es
casi inevitable, yo creo que eso lo asumimos todos, que ocurra, pues sea de manera más suave, hay un reparto de generaciones, se ajusta para aquellos que van viendo que va bajando esa tasa de sustitución, les permite instrumentos alternativos de ahorro. Esa es un poco más, yo creo que el marco mental en el que nos hemos movido a la hora de plantear el informe. Quería plantear también un pequeño dato, ¿no?, que además analizaba muy bien mi compañero Domingo, relacionado con el tema de la rentabilidad de las pensiones actuales, de los que están cobrando en estos momentos pensiones actuales, una rentabilidad que en estos momentos pues da gusto verla, en el sentido de que incluso en ocasiones podría llegar a ser, o parece que va a llegar a ser, más rentable que los propios depósitos que están ofreciendo las entidades de crédito en estos momentos, con lo cual, para ampliar incluso un poco más, recomiendo leer incluso un análisis que hace nuestro compañero Domingo sobre esa rentabilidad de las pensiones, que me parece muy acertado, y para acompañar esa pregunta también es muy interesante. Pregunta. Esta es de Andrea Aguado, de OK Diario. ¿Cuántos días podría hacer frente la hucha de las pensiones? Yo le iba a responder, y de momento la hucha de las pensiones en estos momentos se encuentra vacía. La hucha de las pensiones no va a afrontar más días de pago de pensiones porque se encuentra prácticamente vacía. La hemos ido vaciando constantemente hasta el punto de que, como he dicho anteriormente, nos hemos encontrado en una situación en la que parte del pago de las pensiones, un porcentaje del pago de las pensiones, lo tenemos que estar financiando con deuda pública. Yo aquí me ciño a lo que comentó, en este caso, lo que me comentaba en privado el economista José Antonio Herce respecto a este punto concretamente, y era que la hucha de las pensiones llegó hasta donde llegó. La hucha de las pensiones fue útil en su momento, se financiaron las pensiones que tuvieron que financiarse, pero también me lo dijo, no, esa hucha de las pensiones tenemos que dejarla atrás. La hucha de las pensiones se encuentra prácticamente vacía, está ya muy deteriorada, y en estos momentos pues la hucha de las pensiones no es la reforma, ni llenarla, ni reformarla, ni nada, es la reforma que precisan las pensiones, con lo cual, como digo, y concluyo con ello y dejo paso a Domingo, la hucha de las pensiones, como decía José Antonio Herce, llegó hasta donde llegó, fue muy útil, pero ya es momento de dejarla como parte del pasado y comenzar a aplicar nuevas reformas que en este caso garanticen la sostenibilidad futura, que ese es el problema. Pero la hucha de las pensiones no es la herramienta que garantiza en estos momentos la sostenibilidad, partiendo de que, como decía, está vacía en estos momentos. A ver, la hucha siempre fue una ficción contable. Bueno, desde un punto de vista político pudo tener su sentido, incluso al principio, cuando estaba invertida en deuda no española, pues incluso podía tener una cierta lógica económica. Luego, como en los últimos años prácticamente el 100% o el 100% estaba invertido en deuda soberana española, esa ficción contable era todavía más ficción, podríamos decir. No tiene sentido, que la hucha siga ahí no tiene sentido, porque además en realidad la hucha ha servido para lo que se creó. Se dijo, vamos a hacer una especie de colchón, y en los años de crisis en los que no haya dinero en el sistema para pagar las pensiones, pues tiremos de la hucha, y para eso ha servido durante la última década. Ahora, ¿qué le quedan? 2.000 y pico millones, veía el otro día. Es una cosa un poco absurda. Es decir, todos los periodistas sabemos que eso se mantiene porque no hay ningún ministro de Seguridad Social que quiera admitir el titular de se cierra la hucha de las pensiones. Y entonces, como no queremos ese titular de se cierra la hucha, la mantenemos ahí con respiración asistida, y lo que hacemos es llevar más préstamos del Estado o más transferencias del Estado a las cuentas de la Seguridad Social. Es una ficción y no tiene mucho sentido. ¿Cuántos días? Pues con 2.000 millones, depende de lo que cuentes el gasto en pensiones. Si cuentas el gasto en pensiones incluido, digamos, gasto en pensiones total del Estado, contributivas, no contributivas, y otras transferencias de la Seguridad Social, que son 180.000, pues 2.000 millones, que serían no he hecho el cálculo, 4 o 5 días. Si cuentas solo pensiones contributivas, pues te saldrán 10 días. Pero es absurdo, es que tampoco esa cuenta es real. Al final, la hucha de las pensiones, como dijo el ministro Montoro una vez en sede parlamentaria, la hucha no existe, lo que existe es el Reino de España, que es el que paga las pensiones. Y la hucha siempre fue eso, y yo no le daría muchas más vueltas a ese tema, porque es una mini trampa que también nos hacen los políticos en ese sentido, y yo creo que no tiene mucho sentido. Tenemos otra pregunta de Raquel Pascual, de 5 días. Me gustaría saber las cifras de esa propuesta de abrir una cuenta de ahorro a todo español que cumpla 18 años aportando 1.000 euros, y quién gestionaría esa cuenta. A ver, las cifras, bueno, para empezar, muchas gracias a Raquel. Además, yo a Raquel, bueno, es una de las periodistas que más sigo en pensiones, así que me encanta. Lo que decía antes de ponerme nervioso, cuando digo Raquel Pascual, es una de las cosas que me pasa.
las cifras, bueno, pues 1.000 euros por cada español que llegue a los 18 años, pues más o menos pues el número de españoles que vayan llegando a los 18 años. Ese número va a ir bajando. En los últimos años estaba un poco más de 400.000 personas, pues bueno, estaríamos hablando de unos 450 millones de euros, pero ya digo, es una cifra que va a ir variando según vayan llegando las nuevas generaciones, que son menores, porque en los años... bueno, ahora con las 2000 a lo mejor hay algún año que te crece un poco por ese incremento de la natalidad que hubo a comienzos de siglo, pero va a estar ahí, entre 400 y 500 millones en la próxima década, en función del número de personas que te lleguen a los 18 años, que ya digo, va a ir variando en función de cada edad. A mí me parece un gasto asumible, es decir, entre 400 y 500 millones de pesetas, 400-500 millones de euros, perdón, en función del número de nuevos 18-añeros que haya, creo que es un gasto que el Estado se podría plantear, no digo que sea fácil, pero se podría plantear. Sobre quién gestionaría, nosotros en la propuesta lo hemos dejado abierto, y lo hemos dejado abierto también por eso que decía yo antes, de no hacer unas propuestas que sean lo más amplias desde un punto de vista político. Es decir, yo creo que la idea sería que el beneficiario decidiera qué entidad quiere que se la gestione esa cuenta. Beneficiario que seríamos todos, es decir, es cierto que estamos planteando una cuenta de 1.000 euros para los que cumplan 18 años, ese es el coste real para el Estado, 1.000 euros para los nuevos que vayan cumpliendo 18 años, pero todos los demás españoles de menos de 65 años se nos abriría una cuenta, lo que pasa es que para el resto sería a cero y seríamos nosotros los que tendríamos que ir aportando nuestro ahorro, ¿no? O si ya tenemos cuentas de ahorro o fondos de inversión, podríamos llevarnos esos ahorros, esos planes de pensiones o fondos de inversión hacia esa cuenta, eso no habría problema, ¿no? ¿Y quién la gestionaría? Pues que cada uno decida. Yo creo que la mayoría de las personas decidirían que esa cuenta de ahorro a largo plazo se la gestionara su entidad financiera. Me parecería además bastante razonable que las entidades financieras compitieran en ese sentido, incluso que desde el Estado se les imponga una serie de normas, en concreto respecto a esta cuenta, de bastante transparencia, pues desde información anual, de rentabilidades, de productos que tiene contratado el usuario, de costes de comisiones, y más claras que las que tienen ahora mismo ese tipo de productos, pero planteamos en la propuesta que si hay personas que prefieren que sea el Estado directamente, no habría ningún problema en que se abriera esa cuenta financiera de ahorro, pues por ejemplo a través del ICO o de otra entidad, otra entidad pública, que fuera la que gestionara los ahorros de esas personas que no se fían en un momento determinado del sistema financiero o que piensan que a largo plazo el ICO va a pensar más en esa rentabilidad o va a jugar menos desde el punto de vista financiero, o va a plantear menos riesgos y va a proteger más sus ahorros. Si hay personas que lo piensan, no habría ningún problema y de hecho, bueno, pues sería una opción más. Y a mí me gustaría también añadir algo también a esto que comentaba Domingo, que no lo metemos en el estudio, pero es algo que también promovemos mucho desde Fundación Civismo, promovemos desde Juan de Mariana, ¿no?, que viene a ser el tema de la educación financiera y el efecto, en este caso, inducido o el efecto indirecto que presenta esto que comenta Domingo. Estamos en un país que en este momento presenta indicadores, que con entidades que trabajamos, como es el caso de Value School, presentan indicadores paupérrimos sobre la educación financiera de los españoles, y esto precisamente podría ser también otra herramienta para ir mejorando ese dato que efectivamente es muy malo y tenemos que corregir. En estos momentos, si no recuerdo mal, era que cerca del 60% de los españoles no sabía hacer una declaración de la renta, que es algo tan simple como declarar tus impuestos, y en estos momentos con tanta regulación, que vemos también un exceso de regulación, como vemos el caso de 40 tipos de pensiones y demás, ¿no?, pues ante tanta regulación, pues efectivamente necesitamos educación, necesitamos formación, y esto es algo que podría beneficiarlo indirectamente también. Tenemos otra pregunta. Beatriz García, de Libertad Digital. Leyendo este decálogo y comparándolo con las últimas medidas del Gobierno, vemos que no coinciden. Acaban de plantear una subida de las pensiones del 0,9%, que no está ligada a la evolución de la economía, y un palo al ahorro privado para los planes de pensiones. ¿Cuáles son las consecuencias de ir por este camino? ¿Cuánto daño le van a hacer estas medidas al sistema? Pues a ver, efectivamente no coinciden ni van a coincidir en estos momentos las medidas que propone el Gobierno, puesto que hacemos este informe, como decía Domingo, en cierta forma para dar a conocer a todos de una forma amigable, sencilla,
entendible, ¿no?, este complejo mundo de las pensiones, y aquellos que están inmersos en él lo saben, así como, por así decirlo, que en estos momentos los políticos enfoquen sus propuestas en base a las nuestras. En este sentido, pues efectivamente las medidas que ahora se están adoptando no son las que son, se están subiendo, como sabemos, las pensiones, se están incluso en algunas comunidades autónomas bonificando también a los ancianos en determinados servicios públicos, cuando precisamente son ancianos que han visto revalorizadas sus pensiones recientemente en un escenario como el actual, donde vemos una deflación. Si seguimos por este camino, ya sabemos dónde va a parar todo, ¿no? Estamos hablando de, como decía Domingo, como decía yo al inicio, nuestro nivel de deuda pública, tendremos suerte si no sobrepasa ese 120% del Producto Interior Bruto cuando esta crisis pase. Tenemos un déficit en estos momentos que pretende alcanzar el 12%, tenemos una situación muy mala en cuanto a la capacidad financiera de estos momentos del Estado. La muestra está ahí en la propia actuación que ha hecho el Gobierno en aplicando medidas para combatir el COVID. Es el caso de la bajada del IVA que incentivó el consumo en Alemania y que aquí, por el escaso fondo de maniobra con el que cuenta España, así como esa disciplina financiera que exige Europa, pues no se ha podido hacer, y en este caso queda manifiesto ahí. Y como digo, ¿no?, resumiendo, si seguimos por este camino, pues vamos a seguir en un camino en el de que vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir haciendo cada vez más insostenible, así como, muy importante aún, condenando a los jóvenes y generaciones futuras a tener que pagar todo este despilfarro con procesos de ajuste muy severos y que afectarán a su estado de bienestar. Y esto es muy importante recalcarlo, puesto que si los que están en estos momentos en el sistema reciben un buen estado de bienestar, deberían pensar y ponerse en la piel de aquellos que vienen por detrás, que exigirán o requerirán un mismo estado de bienestar. Y en este caso, pues es muy importante destacarlo, puesto que la deuda se paga y no se paga, en el caso de España precisamente, no se paga a bajo coste. Bueno, muchas gracias a Beatriz, que es compañera. Sobre esta cuestión de las diferencias con el Gobierno. A ver, no solo el Gobierno, también lo que ha planteado el Pacto de Toledo. A ver, el Gobierno y el Pacto de Toledo, en realidad lo que han planteado es una especie de reforma para si todo sale bien. Esa es mi opinión. Entonces, yo no tengo ni idea de cómo va a ser la España de 2040 o 2045. De hecho, me parece muy difícil anticiparlo. Puede haber desde cambios tecnológicos a un contexto sociopolítico completamente diferente. Nos podemos imaginar desde que todo vaya bien hasta que de repente mañana la Unión Europea implosione y la moneda única se rompa. Son escenarios muy complicados o difíciles de ver, pero a lo mejor esta situación en la que estamos ahora era todavía más difícil de anticipar hace un año y medio o dos. Entonces, la propuesta que hemos planteado yo creo que tiene una ventaja respecto a lo que se está debatiendo ahora mismo en el punto de vista político. Y es que es una propuesta que creemos que sirve para los momentos buenos y también para los malos. Creemos que es flexible, es decir, que se va a ir acomodando. De hecho, planteamos que muchos de los indicadores se vayan revisando y se vayan ajustando cada poco tiempo. Planteamos que el factor de sostenibilidad, por ejemplo, si las cosas fueran muy bien desde un punto de vista de productividad o mercado de trabajo y subiera mucho la población activa, pudiera ser superior a 1. Es decir, no pensemos que tiene que ser un factor de recorte per se, ¿no? Oye, de repente las cosas van muy bien, tienes muchos más ingresos, incluso te puede subir el factor de sostenibilidad porque a lo mejor las reformas paramétricas te están recortando la pensión, te la están limando. Pero por eso digo que es muy flexible. Desde el realismo, es decir, si las cosas van mal en los próximos 20 años, vamos a tener que bajar esa tasa de sustitución, esa generosidad del sistema más. Si las cosas van bien en los próximos 20 años, vamos a tener que bajarla menos. Pero eso con nuestra propuesta y yo creo que también con la que se está planteando ahora mismo, por ejemplo, desde el Pacto de Toledo. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que nuestra propuesta hace que esos ajustes sean paulatinos en el tiempo, más flexibles, más reparto entre generaciones, mientras que la propuesta que se está barajando ahora mismo desde el Pacto de Toledo, mi sensación es que es patada para adelante. Si todo sale bien, tendremos que hacer recortes, pero no muchos, y además no los contaremos demasiado bien para que la gente no se entere, y si todo sale mal y entramos en un escenario realmente complicado, iba a decir a la griega, venga, sin ponernos tan dramáticos, un escenario a la italiana o a la portuguesa de rescate o semi-rescate, entonces tendremos que dar tajos contundentes en pocos años y que afectarán sobre todo a unas pocas cohortes. Eso nos parece injusto. Sin saber cómo va a ser el futuro, mejor adapta propuestas flexibles y que se vayan acomodando a ese futuro según se va desarrollando. Otra pregunta.
Pablo Cerezal, Pablo Cerezal, de Expansión, quería saber cuánto se tardaría en eliminar el déficit con vuestra propuesta y a qué nivel tendría que caer la tasa de sustitución. ¿El déficit de la Seguridad Social o del Estado? Intuyo que de la Seguridad Social. Vale. A ver, sobre el déficit de la Seguridad Social, yo creo que lo primero que habría que hacer es eliminar este concepto de déficit de la Seguridad Social, en el sentido de que, lo que decía antes, de que la Seguridad Social me parece un poco una ficción contable. Es decir, al final lo que existe es el Reino de España, ingresos, gastos. ¿Cómo se quedaría el déficit de la Seguridad Social si entendemos esa Seguridad Social cerrada, por ejemplo, con la propuesta que nosotros hacemos en el punto 9 de separación de fuentes de financiación? Yo creo que iría un poco a la baja. Estamos hablando realmente de quitarle gastos al sistema, de limpiar la parte que no es contributiva, de que eso se pague vía prestaciones sociales, pero es que nos da un poco igual, porque el déficit, o sea, el Reino de España va a seguir teniendo que hacer frente a esos gastos o no, eso es una decisión política que tomaremos. Entonces, que el déficit se lo reconozca la Seguridad Social o se lo reconozca el Estado, sinceramente, es un poco, bueno, a nosotros nos da para mucho, los periodistas lo sabemos, para muchos titulares, para muchas noticias los días que se anuncian los presupuestos, yo he hecho millones sobre estos temas, pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista filosófico de quién está gastando el dinero, que es el Estado en todo, y cómo lo cobra, que es el Estado en otras cosas. En ese sentido, pues no hemos hecho el cálculo exacto de cómo quedaría el déficit de la Seguridad Social, y de verdad que creo que no tiene demasiado sentido, porque es lo que digo. ¿Y la otra parte de la pregunta era? ¿A qué nivel tendría que caer la tasa de sustitución? A ver, ¿a qué nivel? No es que tuviera que caer, porque como no estamos hablando del déficit de la Seguridad Social en concreto, sino estamos hablando de un Estado español que tiene una serie de gastos e ingresos y que decide cómo va a repartir esos gastos e ingresos, es una decisión política. Yo alguna vez lo he dicho, es decir, las pensiones públicas las podemos doblar todas mañana. Claro, tú coges y dices, ahora mismo me estoy gastando 180.000 millones de euros en pensiones. El Estado español tiene unos ingresos de 550.000 millones de euros. Pues yo mañana decido que de esos 550.000 millones de euros voy a dedicar 360.000 millones a las pensiones y las doblas. Mañana doblas todas las prestaciones. Y lo puedes hacer. Lo que pasa es que tienes que decirle a la gente qué hospitales públicos, qué escuelas o qué otras prestaciones del Estado vas a cerrar o que vas a dejar de hacer carreteras durante 50 años. Pero es una decisión política. En ese sentido, la tasa de sustitución va a ser siempre una decisión política. Claro. Parece inevitable, si no queremos seguir acaparando todavía más dinero de las pensiones en lo que es el presupuesto general del Estado, teniendo en cuenta además que cada vez va a haber más beneficiarios y además que te va a subir mucho el gasto en sanidad en los próximos 20 años por ese mismo proceso de envejecimiento de la población, parece inevitable que la tasa de sustitución referida a pensión último salario o pensión media, salario medio, baje. ¿Cuánto? Pues lo que digo, por una parte decisión política, por otra parte va a depender mucho de mercado laboral, número de población activa y productividad. Mi sensación es que vamos a ir de esa tasa de sustitución que tenemos ahora mismo, 75-80%, vamos a ir cayendo hacia un entorno más europeo, más lógico en los países que tienen sistemas de reparto, que va a ser entre 50 y 60. Pero, digamos, todas estas variables que digo son, pues eso, cómo va a ir la población activa en España, cómo va a ir la productividad, inmigrantes que vamos a ser capaces de atraer, tipo de inmigrantes, nivel de productividad. Son elementos enormemente, o sea, la incertidumbre sobre cualquiera de ellos es enorme. Por eso el planteamiento de las reformas es gobierno o pacto de Toledo o señorías. Ustedes tampoco saben cómo van a ir esos elementos. Entonces, en vez de decir vamos a esperar a ver qué pasa dentro de 10 años, hagamos ya una reforma flexible que se vaya adaptando según cómo vayan evolucionando todos esos parámetros. Efectivamente, y además yo muy brevemente simplemente añadir que efectivamente, de acuerdo con los cambios que en este caso proponemos en el informe, el objetivo es que al final esa tasa de sustitución converja, en este caso, de no aplicarse, pues como por así decirlo, con esos países europeos con los que en estos momentos nos tratamos de comparar, nuestros países homólogos, ya dado que en este caso España presenta una de las mayores tasas de sustitución de Europa, así como que de aplicarse en nuestras políticas, pues esa tasa de sustitución acabe siendo una tasa de sustitución justa e incluso si a poder ser, que esto es algo ya sabemos que una utopía, pero en un sistema de cuentas, por ejemplo, acabar siendo de un sistema en el cual tanto aportas, tanto recibes. Estamos hablando de una tasa de sustitución que al final, pues
acabar con esa misma precisa tasa de sustitución, porque esa tasa de sustitución nace precisamente de un cálculo que posteriormente nosotros acabamos criticando en este estudio, no criticando, sino más bien matizando o aplicando reformas sobre él, con lo cual al final es también cambiar esa metodología con otras propuestas que en este caso pues puedan aplicarse dentro de ese pragmatismo también. Hay una cosa importante sobre el tema de la tasa de sustitución. Con cualquiera de las reformas que se han planteado en España, con la nuestra desde luego, no queremos engañar a nadie, lo normal es que bajase si no destinamos mucho más parte de los presupuestos a las pensiones, y eso es así, va a haber más pensionistas, con lo cual si dedicas más o menos el mismo porcentaje de los salarios de la economía, ya no solo de los presupuestos, sino de la riqueza nacional a las pensiones, pues te va a bajar tasa de sustitución. Digo que no queremos engañar, pero con el resto de las propuestas que se han puesto encima de la mesa en los últimos años también va a ocurrir eso. Es decir, no pensemos que las propuestas que están en el Pacto de Toledo no llevan implícito de una manera u otra bajadas de la tasa de sustitución, o en las pensiones o en las RERs. Es decir, si a ti te elevan la edad de jubilación de los 65 a los 70 años, te dicen, vas a cobrar lo mismo. Hombre, ya, pero vas a cobrar 5 años menos. Eso es un recorte de las pensiones y un recorte muy gordo. No engañemos al público. Pasar la edad de jubilación de los 65 a los 70, que puede ser edad efectiva, ¿no? O de la edad efectiva actual de esos 64 a los 67 o incluso un poco más allá, que se oye hablar mucho en la política y dicen, no, pero las prestaciones no se tocarán. Un momento, eso es tocar las prestaciones, es cobrar durante 5 o 6 años menos y es un recorte muy importante. La cuestión es más cómo vamos a hacer esos recortes o cómo vamos a ir haciendo los ajustes, que si va a haber recortes. Eso, con la propuesta de cualquiera de los partidos, yo diría, es inevitable. Y el que no lo diga es que hemos dicho que no sabemos cómo va a ser el mundo en 2030-2040, pero la demografía sí que es un poquito más fácil de anticipar y sí que es muy difícil. Tema futuro, dado que al final es una medida para reducir esa insostenibilidad del sistema, pues efectivamente esa tasa de sustitución, como decía muy bien Domingo, pues va a reducirse y va a homogeneizarse un poco más con esos países europeos, puesto que, como decía, pues al final todas las medidas que se están proponiendo, incluso es así como retrasar la edad legal, la edad efectiva de jubilación a la edad y convergerla con la edad real, así como otras medidas, todas están enfocadas en reducir precisamente esa tasa de sustitución y homogeneizarla más con la de los países europeos, que es el objetivo al final. No hay un nivel, en este caso, que nosotros hayamos definido como tal, pero sí un benchmark, un índice de referencia que vienen a ser nuestros homólogos europeos y a los que deberíamos parecernos en todas esas políticas, y lo que buscamos es esa integración que en estos momentos pues se trata de perseguir desde las instituciones europeas. Una última pregunta de una de las usuarias en el canal YouTube, desde el sistema público a mixto, ¿y cuáles buscan reducirlo? A ver, en realidad este sistema no es mixto, o sea, este sistema sigue siendo un sistema... Que la teoría de la demanda agregada definía, en cierta forma, Keynes, a las pensiones, en cierta forma le define pues ese interés político que existe. Como sabemos, al final, las pensiones es un asunto que se trata siempre con mucho cuidado, porque de ese asunto en estos momentos depende el mayor caladero. Ante ello, pues existe esa dificultad. Por ello, como decía Domingo, nosotros hemos tratado de ser pragmáticos, hemos tratado de querer dejar la hipótesis, esa ambición de querer cambiar el sistema radicalmente, dado que al final los políticos no se muestran optimistas ante un cambio. En momentos afectaría a su reputación política el hipotético deterioro de las pensiones y del poder adquisitivo de los pensionistas. En estos momentos, si hay cuando vemos actuaciones como por ejemplo esa revalorización continua de las pensiones, van a subir, igual que pueden perder adquisitivo, en estos momentos lo están ganando y nadie habla de eso. Hay un deterioro de las rentas, un deterioro en las cotizaciones enorme en gente joven, 4 de cada 10 parados son jóvenes, y en estos momentos no se habla de esa revalorización que en estos momentos se está viviendo y que es efectiva, como han preguntado anteriormente, con lo cual quería hacer ese matiz porque... Pues nada, yo me gustaría dar las gracias a todos los que nos han hecho estas preguntas, decirles que lean el informe, que vean las propuestas, que nos llamen. Yo creo que prácticamente todos tenéis mi teléfono, el mail. Si no, preguntas, me habría gustado más estar con vosotros, pero bueno, seguro que en los próximos días lo conseguimos. Y muchas gracias a Civismo. Atender nuestro informe. En este sentido, antes de nada, me gustaría agradecer también a mi compañero Domingo, a mi compañero José Francisco, a mi fundación Civismo, que en este caso pues invito a todos
todo el mundo a conocerla, a conocer la Fundación Civismo, ver lo que hacemos constantemente. Estamos haciendo actividades muy relacionadas con estos ámbitos, así como el propio Juan de Mariana, compañeros en muchos asuntos relacionados como este y que pueden aportar mucho, ¿no? Muchísimas gracias a todos, estoy a disposición de cualquier persona que esté interesada, tanto como decía Domingo, por redes sociales como por vía Twitter, Instagram, LinkedIn, lo que haga falta, y en este sentido pues nada, agradecerlo y esperemos que todo el trabajo llevado a cabo tenga ese resultado y podamos corregir y aportar nuestro pequeño grano de arena en este asunto tan importante para la ciudadanía española.